Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, lectores del blog El Santo Nombre, suscriptores del canal de YouTube y a cualquier persona que nos visualice o nos escuche por algún medio. Con alegría, con gusto, nos encontramos nuevamente. Queremos darle continuidad a la lectura pausada, muy pausada, meditada, del libro Memorias de un peregrino ruso, que es uno de los fundamentos del esicasmo actual, diría yo. Un librito que caló muy hondo en su momento en la sociedad rusa del siglo XIX, que se ha impregnado notablemente en la Iglesia de Oriente, particularmente en los monasterios de la Iglesia Ortodoxa, y que en Occidente también está influyendo mucho a partir de, diría yo, de la década del 80, 90, y también, sobre todo en este siglo XXI, en Occidente. Somos muchos ya los que hemos encontrado en esta forma de oración, en la oración de Jesús, todo un camino espiritual, toda una ascética de vida, un sentido formulado de la misma. Entonces estamos haciendo esta lectura pausada con comentarios que pueden servir a algunos en esta especie de repaso que estamos haciendo en el blog del Santo Nombre y en la Fraternidad de los fundamentos del esicasmo. Estamos volviendo a las bases, a los inicios, para desde allí continuar con más fuerza. Siempre es bueno revisar cuáles son mis cimientos, hacia dónde voy, en qué me apoyo para ir hacia allá. Así que continuamos con eso hoy, no sin antes buscar la actitud orante, esa disposición interior a percibir la presencia de la divinidad en nosotros. Situarnos situados ante lo sagrado que implica ya de por sí la existencia. Darnos cuenta de lo extraordinario de esto que se nos presenta como ordinario, como normal. Entonces, sobre todo, buscamos la conciencia de ser conscientes. Me doy cuenta que soy y que estoy consciente. El signo de la cruz viene a darnos, a sumergirnos en esta situación, viene a aportarnos su sacralidad. Por eso decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. En el vídeo anterior habíamos quedado donde el starets le decía al peregrino que repitiera, que repitiera la oración, que se fijara en la cantidad, no se preocupara por la calidad. Y el peregrino nos decía, con alegría recibí el mandato del starets. Durante 2 días me resultó un tanto difícil, pero luego se tornó a tal punto fácil y deseable que cuando no decía la oración sentía no sé qué exigencia de volver a decirla de nuevo, de orar a Cristo. Y aquí habíamos quedado. Entonces empecé a pronunciarla con facilidad y no con esfuerzo.
Después vamos a decir algo respecto de esto que le dice el Starets. ¿Cuándo es que se produce la facilidad y la ausencia de esfuerzo? Esfuerzo que sí es necesario al principio, en los comienzos. Conté todo esto al Starets, esto de que empezó a pronunciarla con facilidad y sin esfuerzo, y él me ordenó que dijera 6.000 oraciones diarias, que duplicara el número, agregando, tranquilízate, trata únicamente de cumplir fielmente con la cantidad de oraciones que se te ha ordenado. Dios será misericordioso contigo. Toda una semana en mi solitaria choza, decía yo diariamente 6.000 oraciones a Jesús sin preocuparme de nada y sin prestar atención a los pensamientos, por más que ellos guerrearan contra mí. Yo solamente trataba de cumplir fielmente con el mandamiento del Starets. Me detengo aquí un momento. Fíjense esto. Más allá del número de oraciones, tengan en cuenta que esto era una instrucción para un discípulo totalmente consagrado que iba en su búsqueda. No se preocupen de eso, no nos preocupemos de eso. Cada uno ha de establecer una mínima regla de oración en su día a día, según su propio momento de proceso espiritual. Puede ser que te dispongas media hora al día a repetirla en soledad de tu cuarto, o simplemente que utilices las oraciones de la fraternidad para repetirla en tu interior mientras estamos en los oficios breves, o que te dispongas a repetirla durante todas tus actividades en voz alta cuando estés en soledad. Cada uno se puede regular según sienta, sin idealizarse mucho a uno mismo, sin querer tomar el cielo por asalto, que el orgullo espiritual no sea nuestro guía, con humildad, con paciencia. Pero, ¿qué quería destacarles de esto? Dice el peregrino que repetía las oraciones sin preocuparse de nada y sin prestar atención a los pensamientos. ¿Cómo haremos esto de no preocuparnos de nada? Pues confiando en la divina providencia, cumpliendo nuestros deberes, los que nos tocan por la situación de vida que tenemos, pero sin agregarles ese indeseable adjunto de la preocupación. Vieron que los correos electrónicos tú puedes escribir un texto y también mandar un adjunto, un documento adjunto. Pues en nuestra vida no tenemos por qué adjuntarle el sufrimiento que brinda la preocupación, que nace de la desconfianza, que nace de la falta de fe en Dios. Entonces, repetimos nuestra regla de oración sin preocuparnos. Si cumplo mi deber, nada me ha de preocupar. ¿Por qué? Porque lo demás se me dará por añadidura. ¿Mm? Cada uno sabe cuál es el deber que le toca en cada momento de su vida, sea lavar los platos, barrer el piso, atender un hijo, lo que fuera. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro deber? Necesitamos un mínimo momento donde tomamos conciencia de la voz de nuestra conciencia. Siempre interiormente sabemos qué debemos hacer. Solo hay que escuchar esa voz. Entonces, sin preocuparme de nada, y sin prestar atención a los pensamientos. Esto es importante porque me he dispuesto durante la oración a repetirla con la inteligencia y con el corazón. Entonces, todo pensamiento, por mínima atención que yo le preste, me va a llevar lejos de la oración. En todo caso, podrías decirte, pensaré luego los temas que tengo pendientes. El momento de la oración, solo la oración. Bien,
aunque los pensamientos guerrearan contra mí. ¿Y qué sucedió? Sucedió que tanto me acostumbré a la oración que si dejaba de decirla, aún por poco tiempo, sentía como si algo me faltara, como si hubiera perdido algo. Pero ni bien comenzaba a orar, en el mismo instante me sentía liviano y feliz. Cuando me encontraba con alguien, ya no tenía ganas de hablar. Siempre quería estar solo y orar. Tanto me había habituado a la oración en solo una semana. Evidentemente él tenía un don especial, una búsqueda profunda, como hemos dicho, y la gracia, ¿no? La gracia que le ayudó en tan corto tiempo a profundizar en el hábito. Fíjense, esto que dice el peregrino es cierto, lo podemos decir por experiencia. Uno siente que algo le falta cuando se deja de repetir la oración, una vez que ésta se hizo un hábito. Entonces, ¿qué es lo primero? Acostumbrarnos a repetir la oración de Jesús. Es lo primero. Acostumbrar a la mente, en primer lugar, que se habitúe. Y entonces cuando no la estamos repitiendo, sentimos una sensación de falta que nos avisa. ¿Y qué descubrimos? ¿Qué descubrimos cuando decimos, ah, mira, esta sensación es porque no estoy repitiendo la oración? ¿Qué descubro? Descubro que estoy divagando. Inevitablemente. ¿Mm? No estaba en la alta meditación del paraíso, ni escribiendo un tratado de mística profunda. No, siempre estoy divagando, a menos que me encuentre orando en la presencia. Este es el terrible condicionamiento de la vida humana, de la naturaleza caída, la divagación constante, ese rumiar mil y una tonterías, ¿m? Que nos hace vivir una vida más parecida al sueño onírico que a una realidad consciente y despierta. Ya no tenía ganas de hablar. Es cierto, perdemos mucho cuando practicamos la oración de Jesús, perdemos mucho el deseo de hablar de cosas, diría que surgen de la curiosidad o que no son muy importantes. Se nos estrecha mucho, es cierto, el círculo de nuestros intereses. Nos interesan menos cosas. ¿M? Así que bueno, esto también es verdad. Es una consecuencia. Es un modo de vivir la soledad, aun cuando en las ciudades o relacionados con otros. Ya volvemos sobre esto también. Al no verme durante 10 días, el Staret mismo vino a visitarme y yo le describí mi estado. Luego de escucharme dijo, ahora te has habituado a la oración. Mantén y profundiza este hábito. No pierdas tiempo inútilmente. Di, con ayuda de Dios y sin faltar a ello, 12.000 oraciones por día. Permanece en soledad. Levántate más temprano y acuéstate más tarde. Cada semana por medio ven a verme para que te aconseje. Acá yo había tomado notas en una lectura que hice ayer. Fíjense, ahora te has habituado. Mantén y profundiza el hábito. Esto, ¿qué es permanece en soledad? Para nosotros, hoy en día, en nuestra forma de vida, que no andamos errantes y peregrinos vagabundos en la estepa siberiana. ¿Qué implica permanecer en soledad? No dispersarnos en mil cosas. ¿Mm? No te disperses en mil cosas. Concéntrate en lo importante, en tus prioridades de vida y en esta misma, que es hacer de la oración interior un hábito bien arraigado. Eso traduzco yo en el día a día actual
Cuando leo permanece en soledad, no te disperses. Fíjate cuántas cosas superfluas puedes dejar de lado en tu vida y concentrarte en lo importante. Levántate más temprano y demás. Comencé a hacer lo que el Starets me había ordenado. El primer día alcancé a terminar muy tarde mis 12.000 oraciones. Al día siguiente las cumplí fácil y gustosamente. Al principio, al repetir sin cesar la oración, sentía un cansancio. Recuerden que la decía en voz alta, ¿no? Un endurecimiento de la lengua, una falta de flexibilidad de las mandíbulas que me resultaba agradable. Luego, un dolor leve y fino en el paladar. Después, un pequeño dolor en el pulgar de la mano izquierda, el que manejaba el rosario, y una inflamación en toda la muñeca que se extendía hacia el codo, produciendo una sensación agradabilísima. A ver. Parecía que todo esto me impulsaba y forzaba a orar aún más. Así cumplí fielmente durante 5 días con mis 12.000 oraciones. Y aquí viene lo que quería destacar. Y junto con el hábito obtuve la voluntad y el deleite. Junto con el hábito obtuve la voluntad y el deleite. Ahí tenemos una clave muy precisa. Por eso, aunque parezca un tanto extraño esto de tener que adquirir el hábito, ¿no? Pudiera parecer un poco forzado. Sucede que, así como la mente es maquinal, si queremos cambiar sus hábitos divagatorios, tenemos que darle un poco de fuego, un poco de fuerza al principio para que torne de su habitual dispersión hacia una habitual concentración de la mente. Entonces, fíjense, una vez que hayamos hecho el hábito, obtenemos la voluntad de persistir en él y el gozo que este hábito implica. No tenemos que negar que buscamos sentirnos muy bien. El bienestar es el derecho propio del ser humano. Estamos llamados a la felicidad en Dios. No hablamos de la fugacidad, de la felicidad fugaz, ¿m? Del contentarnos con pequeños placeres todo el tiempo para ocultar el vacío interno que vivimos. No hablamos de esa pseudo felicidad. Hablamos de una plenitud interior estable. Y por eso reconocer que queremos esa plenitud, ese bienestar. Y por eso nos alegra lo que dice el peregrino, porque junto con la oración habitual viene la voluntad para persistir y el deleite de ejercitarse en ella. Tengámoslo en cuenta. Una vez, muy de mañana, fui como despertado por la oración a Jesús. Traté de decir las oraciones matutinas, se refiere creo a las de la liturgia de las horas, pero mi lengua las pronunciaba torpemente y todo mi deseo por sí solo se concentraba en la oración a Jesús. Esto es una gran verdad. Tiende a simplificarse toda nuestra vida de oración. No porque la oración de la liturgia de las horas esté mal, por supuesto, o cualquier otra oración muy discursiva, sino porque la oración de Jesús empieza a ser como un centro, como un vórtice, y nos atrae el corazón hacia allí. Entonces, se nos hace muy simple la vida de oración. Cuando comencé, me sentía ligero y sosegado. Mi lengua y mis labios pronunciaban las palabras sin mi intervención. Todo ese día lo pasé alborozado y como desapegado de todo.
Me parecía estar en otra tierra y terminé fácilmente por la tarde temprano mis 12.000 oraciones. Tuve muchos deseos de seguir orando, pero no me atreví a hacer más de lo que el starets me había ordenado. Era obediente, ya ven. De este modo seguí invocando el nombre de Jesucristo durante los demás días con facilidad y con entusiasmo. A ver, sigamos. Fui a visitar al starets para confesarme y contarle todo detalladamente. Él me escuchó y dijo: gracias a Dios, se ha descubierto en ti el deseo y la facilidad de orar. Es algo natural que procede de los ejercicios frecuentes y del sacrificio. Es como una máquina a cuya rueda se le dio un impulso y que después funciona largo rato por sí misma. ¿Mm? Pero para que la máquina siga en movimiento, hay que lubricar la rueda y aún empujarla algunas veces. Ya has visto de cuán excelentes dones nos proveyó Dios, que ama al hombre y aún a la naturaleza sensorial del ser humano. ¿Y qué sensaciones puede obtener el alma pecadora, sensual, no purificada y sin la gracia de Dios como tú mismo lo has experimentado? Es decir, le está diciendo que esto es resultado de algo natural, ¿m?, en el ser humano y que la sola práctica le estaba dando este deleite. Que no se confundiera, que no era un deleite de la gracia. Pero aún así, viene bien. Eh, ¿Y qué sensaciones puede obtener el alma pecadora, sensual, no purificada y sin la gracia de Dios? Como tú mismo lo has experimentado. Y cuánto más perfecto, admirable y deleitoso resulta todo esto cuando Dios se digna revelar al hombre el don de la oración espiritual. Recuerden esto de oración espiritual, que actúa por sí misma, purificando su alma de las pasiones. Esto es indescriptible, y la revelación de este misterio de la oración es el goce anticipado de la dulzura celestial, aquí en la tierra. Tal gracia la reciben aquellos que buscan a Dios con la sencillez de su corazón amante. Aquí me parece una cualidad, otra pista muy, muy precisa que nos da el Starets. Para gozar anticipadamente de la dulzura celestial aquí en la tierra, es decir, la teosis, la famosa divinización del hombre, de quien da testimonio, por ejemplo, San Serafín de Saró, San Simeón el Nuevo Teólogo y otros. ¿Qué hace falta para recibir tal gracia? ¿Qué hace falta? Buscar a Dios con la sencillez de un corazón amante. ¿Es mi corazón sencillo? ¿Es mi corazón amante de Dios? En la proporción de esta simpleza y de este amor vendrá la gracia de la deificación, por supuesto a la medida de cada uno. Ahora te permito decir la oración tantas veces como quieras y las más que puedas. Trata de consagrar a la oración todo el tiempo de tu vigilia y sin contar ya. Ven acá, deja de contar. Que el otro día hablábamos de algo de eso, pues se puede dejar de contar desde el principio, si eso no nos favorece. Ya es como que aquí en este punto el peregrino lo que hace es recitarla todo el tiempo, ¿m? De día e incluso de noche al irse durmiendo, y ya al irse despertando la siente brotar en él. Te permito decir la oración tantas veces como quieras, y las más que puedas. Trata de consagrar a la oración todo el tiempo de tu vigilia, y sin contar ya
invoca el nombre de Jesucristo, entregándote humildemente a la voluntad de Dios y esperando su ayuda. Estoy seguro que no te abandonará y de que enderezará tu camino. Esto es muy interesante porque ¿cuál es la instrucción? Vieron que estamos dentro del ámbito de las prácticas sugeridas, por decir así. ¿Cuál es la práctica sugerida que nos dice el Starets, el maestro del peregrino ruso aquí? Di la oración tantas veces como quieras y las más que puedas. Primera instrucción. Entregándote humildemente a la voluntad de Dios y esperando su ayuda. Entregándote humildemente a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Otro de los libritos que nos sirvió mucho y nos sirve en la fraternidad es aquel tratado del Santo Abandono del padre Causade. Pues estamos hablando de lo mismo. Entregarnos humildemente a la voluntad de Dios mientras recitamos el mayor número de oraciones posibles, mejor dicho, la mayor cantidad de tiempo posible, en una actitud humilde, sencilla, confiados a la voluntad de Dios. Para, para las complejidades a las que habitualmente la sociedad actual acostumbró a nuestra mente, esta instrucción espiritual parece demasiado sencilla. Yo creo que ahí radica gran parte de su verdad y de su profundidad. Por supuesto, para quien se sienta llamado, a esta actividad. Después de recibida esta instrucción, pasé todo el verano en la oración incesante a Cristo en voz alta. Yo estaba muy tranquilo. A menudo soñaba que estaba orando y durante el día, si me encontraba con alguien, cualquiera que fuera, me parecía tan amable y tan cercano a mí como un familiar, aun cuando no me interesaba tratar con él. Fíjense, ¿no? Se sentía muy cerca del otro, familiar lo sentía, amable, agradable, aun cuando no le interesaba entrar en diálogos. Un aspecto importante que viene ahora, dice, los pensamientos se acallaron solos. Los pensamientos se acallaron solos. Y ya no pensaba sino en la oración. Mi mente comenzó a escucharla y mi corazón a sentir, a ratos, tibieza y no sé qué dulzura. Cuando iba a la iglesia, la misa, muy larga, como son las del desierto, se refiere a la de los monasterios ortodoxos, la misa muy larga me parecía corta y no me cansaba físicamente como antes. La choza solitaria me parecía un maravilloso palacio y no sabía cómo agradecer a Dios por haber enviado a mí, pecador miserable, un starets así, salvador y maestro. Fíjense, los pensamientos se acallaron solos. ¿Mm? Si persistimos en arraigar el hábito de la oración continua, de la oración incesante, vamos a notar que los pensamientos disminuyen en gran medida. Disminuyen en gran medida. También nos vamos a ir dando cuenta allí de cuáles son esos pensamientos recurrentes o empedernidos que no nos abandonan, persisten, pero ya son mucho más visibles, ¿m? Porque no vienen esos pensamientos dentro de una multitud de millones de otros, sino que se manifiestan muy claramente. Y esto nos ayuda, ya lo veremos más adelante. Los pensamientos se acallaron solos. Otra parte destacable, ¿no? Mi mente comenzó a escucharla y mi corazón a sentir a ratos tibieza y no sé qué dulzura. Esta es otra experiencia muy sorprendente que vivimos a veces quienes practicamos la oración de Jesús, que es descubrir que es cierto eso de que se repite por sí sola dentro. Y pasamos a veces a una fase de escucharla en lugar de repetirla.
Es un cambio bastante sorprendente de cualidad de la oración. Se producen ir y venir y nada que ver con que estemos consolidados en ello, pero esto ocurre. Cualquiera que la practique con frecuencia puede atestiguarlo. Después, fíjense, esto de repetirla en voz alta que dice antes el peregrino, si ustedes tienen ocasión de estar algunas horas en soledad, no hay nadie en la casa, los chicos se han ido, los nietos, el esposo, la esposa, brinda buenos frutos, sobre todo al principio, decirla en voz alta. Es cierto, como algunos dicen, bueno, pero me pasa que la digo en voz alta, pero los pensamientos van por otro lado. Sí, es verdad, pero si te concentras lo mejor posible, repetirla en voz alta es una parte importante del principio del hábito. Porque también mientras vas divagando, de pronto escuchas que la estás repitiendo y eso también te llama de nuevo a la oración. No sé, en nuestro caso sirve y ha servido esto de la repetición en voz alta. Tal, a ver, muy bien. Pero no pude aprovechar mucho tiempo las instrucciones de mis starets, amado y sabio en Dios, pues a fines de ese mismo verano moriría. Llorando me despedí de él, le agradecí la enseñanza que a mí, al miserable, le había dado, y le rogué que me dejara como bendición su rosario, con el que siempre rezaba, y me quedé solo. Yo voy a detenerme acá. Quiero hacerles otros comentarios y no avanzar deprisa en el libro, porque ya es bastante sustancioso lo que nos dice. ¿A qué voy? A ver, quiero hacerles tres comentarios lo más breves posibles que vienen a cuento. Recuerden, estos comentarios son específicamente para quienes nos sentimos llamados a la práctica de la oración de Jesús, pero hasta ahora son válidos para cualquier forma de oración, aunque implique otra palabra, otra frase, otra devoción particular. ¿Mm? Bien, ¿cuáles eran los comentarios? ¿Te sientes inquieto durante el día? ¿Me siento inquieto durante el día? Sí. ¿Con frecuencia? Sí, en varios momentos del día. Una sugerencia, una recomendación práctica. Pregúntate, ¿qué me inquieta? ¿Cuál es la raíz de mi inquietud? Entonces te van a aparecer ahí los temas, ¿no? Tal cosa, ¿no? Que tengo aquello, que no sé qué hacer y tal otra. Bien. Haciendo este mínimo examen, nosotros descubríamos, por sintetizar todo en algo muy fácil, que lo que me inquieta son mis pretensiones, lo que pretendo. Uno descubre que pretende algo siempre, de casi todo momento. Pretendo que este momento sea así, que las cosas estén dispuestas así, que aquello otro ocurra de tal manera. Pretendo, ¿qué es pretender? Es estar tendido antes, pretendido. ¿Mm? Tengo tensiones previas, es decir, estoy preocupado, me ocupo antes de tiempo. Las pretensiones son la causa de nuestra inquietud. Yo me preguntaba, ¿y si abdico de mis pretensiones? ¿Y si renuncio a ellas? ¿Y si las dejo de lado a mis pretensiones? Siempre fundadas en algo mental, ¿no? En deseos múltiples, quiero esto, quiero aquello otro, lo demás allá. Estas pretensiones me alejan de la oración, me inquietan y fogonean y alimentan la divagación. Pues
abdico al trono de mis pretensiones. Es decir, le dejo todo a Dios, encárgate tú de estas cosas, que así ha sido siempre, solo que yo me creo que soy yo el que me ocupo de las cosas, pero eres tú quien se ocupa de todas las cosas a través mío, pero hazlo tú. Entonces, esto produce un aflojamiento importante en el cuerpo, un silenciamiento de la mente y nos facilita enormemente la oración. ¿Cómo se hace para abdicar a las pretensiones? Tengo que darme cuenta que lo único que me interesa es permanecer en la presencia de Dios. El resto, que venga por añadidura. Bien, ese era un comentario. Fíjate, entre paréntesis sería, fíjate que de todas las áreas de tu vida, divide tu vida en áreas, como si fuera un mapa de un continente, y dices, el área de la salud corporal, el área de mi familia, de mis hijos, nietos, el área de mi trabajo, el área de los vecinos, el área de la casa, el área de lo que fuera. Divide tu vida mentalmente en áreas y fíjate que la mayor parte de las pretensiones, de los ruidos mentales, derivan de una, suponte dos de esas áreas, pero siempre hay un talón de Aquiles ahí, un punto débil. Es bueno saberlo, conocerlo, estar atento a eso. Y por último, disculpen que me he extendido mucho, por último, fíjense durante la práctica de la oración. Durante nuestro día a día buscando cierta actitud ceremonial para hacer las cosas, cierto estado de presencia y de conciencia. Fíjense que si nos lo permitimos, vamos a empezar a escuchar el silencio. Vamos a empezar a escuchar el silencio. Escucharlo, sí. Y allí descubriremos dos tipos de silencio. El silencio que se advierte mientras divago, es decir, estoy callado, no hay ruidos y descubro un silencio mientras yo divago. Y hay otro silencio que es totalmente consciente, que es cuando la divagación se ausentó. Es como un silencio vivo. De pronto escucho un silencio contundente. Claro, yo estoy favorecido aquí porque estoy lejos de una ciudad. Vivo en las afueras de un pueblito, entonces el ambiente es silencioso. Pero recuerdo que esto solía ocurrir también en la ciudad. Fíjense, a ver si puedo ejemplificar mejor lo que digo. ¿Vieron en verano cuando tenemos un ventilador o dos prendidos o, no sé, el aire acondicionado, ¿no? Brrr. Ese ruido que uno se habitúa y de pronto se corta la luz. Uf, se produce un tremendo silencio. ¿Por qué tremendo? Por el contraste con el momento anterior. Hace como ese silencio suele ocurrir practicando la oración en el día a día. Simplemente mencionarlo, a ver si después en algún otro momento lo desarrollamos más. Estar atentos a la irrupción de un silencio vivo, contundente, consistente, porque ese silencio vivo es un abrazo de Dios, directamente, como cuando viene un amigo y te estrecha por detrás, o una amiga y te da la sorpresa de su visita. Bueno, nada más por hoy. Gracias por la paciencia. Tengan en cuenta, ahí en el blog ya hemos terminado de ordenar un montón, no un montón, hay 10 vídeos que son públicos de las alocuciones que se hicieron en los ejercicios contemplativos en la vida diaria, basados en Frank Halix, que llevó adelante Pilar de Mambré, complementada por Pepe Quirado. Ahí están 10 que son públicos, que son las alocuciones, las explicaciones.
junto con sus PDFs y PowerPoints. Un trabajo excelente está en el blog en una pestañita que se llama Contemplación. Y también recuerden la pestaña de Evangelios, donde está llevando adelante Marco con su equipo este estudio de los Evangelios, muy minucioso, muy pausado, muy profundo, que ahora también incorporó el libro Aprendiendo a Orar de Jalix, y están los encuentros con el Evangelio, que son mensuales, que lleva adelante Beatriz, ayudada por María. Es decir, que ahí tienen un menú interesante, más la pestaña de Esicasmo, que contiene un montón de cosas, textos, prácticas sugeridas, cursos de filocalía, etc. Alguien me decía el otro día, es que me abruma de la cantidad de contenidos que hay en el blog. No, lo que te abruma es querer abarcarlo todo. Los contenidos en sí no abruman a nadie. Entonces, cuando uno va a un restaurante, no tiene por qué comerse todo el menú. Elijamos con paciencia, con libertad, sin gula, sin querer abarcarlo todo. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando, de ser posible, sin cesar, el santo nombre de Jesús. Hasta pronto.